empezar leyendo Isaías. Si alguien se conecta, pues gloria a Dios. Estoy en Isaías 53. En el nombre del Señor Jesús. Oramos luego cuando sea las 3. En el nombre de Jesús dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dirígenos en oración, Jesús. Padre Santo, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu ayuda, Señor, por cada día estar ahí con nosotros. Padre, tú conoces lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes lo que no nos deja dormir. Tú sabes, Señor, en qué estamos ahorita, Señor, haciendo y con quién estamos, Padre. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo. Donde quiera que estemos, Señor, en cualquier situación, pedimos, Señor, ten misericordia. Estamos viviendo en un mundo sin paz, en un mundo que no sabe a dónde ir para encontrar la verdad. Donde quiera que vamos, Señor, alguien que está tratando de tomar provecho. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, que las noticias, Señor, la ciencia, los bancos, los gobiernos, Señor, que muchas veces nos quieren apartar de los principios que tú pusiste. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría a seguir lo que dice la Biblia, a honrar tus mandamientos, a honrar tu dirección, a honrar, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito para tu pueblo, para nuestras familias, para nosotros mismos, Señor. Necesitamos de ti cada día, Padre. Y hoy estamos recordando y celebrando el sacrificio perfecto. La respuesta de todos nuestros problemas es la muerte de Jesús. Y damos gracias por este acontecimiento. Damos gracias por las profecías que dirigieron que pase esto, las profecías que se cumplieron. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer que tuvo parte en esa historia preciosa, Señor, de la crucifixión. Vamos a aprender hoy de gente que estaba en contra de Jesús, sus amigos, sus discípulos, su familia, que le ayudaron, Señor, a Simón de Sirena, Señor, al que le dio la tumba mismo, Padre, tanta gente que tomó un parte especial en esta historia preciosa. Gracias, Señor, por sus sacrificios, por la fe que tú les diste, que hoy podemos celebrar, Señor, aún en nuestro propio lenguaje. Padre,
reconociendo lo que pasó hace 2000 años, lo que tú hiciste, Jesucristo, por nosotros y lo que necesitamos recordar y confesar para ser salvos. Porque la Biblia dice que el que confiese con su boca que Jesús murió y resucitó, tiene el privilegio de ser adoptados hijos de Dios. Y eso celebramos hoy, Señor, el gran sacrificio que nos dio, que nos da esta oportunidad, este privilegio de no solamente compartir contigo en esta vida, pero preparar la eternidad contigo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Normalmente en este día la gente habla o estudia las 7 palabras. Vamos a hablar acerca de las 7 palabras, no necesariamente en el orden y no necesariamente una por una para poder traer un orden cronológico. La Biblia, ha habido, en algunas veces he escuchado discusiones respecto de que eran 7 palabras, no eran 7 palabras, eran más palabras. Realmente la Biblia sí nos muestra 7 intervenciones, podríamos decir así, o 7 momentos o 7 frases donde el Señor Jesús en la cruz habla ya sea a la multitud, ya sea a Dios, ya sea a los discípulos o a María, que también estaba ahí. Entonces, vamos a estar hablando algunas de esas cosas y quisiera comenzar con lo que se conoce o se entiende, la palabra número 1. Estamos usando Lucas 23:33, cuando Jesús dice 33 y 34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pensando y estaba hablando con mi esposa en la mañana respecto a esto del perdón y respecto de las sorpresas que pueden haber y que hubieron en el tiempo en el mismo tiempo de Jesús, cuando dice perdónales porque no saben lo que hacen. Los que estaban ahí estaban de lejos mirando los discípulos, estaba Juan al pie de la cruz, estaba María también por ahí cerca al pie de la cruz, estaban algunas mujeres que habían seguido a Jesús ahí cerca a la cruz, estaban un centurión, que significa alrededor de 100 soldados romanos, habían sacerdotes y aparentemente era la encrucijada de un camino, porque en una de las citas dice la gente que pasaba por ahí. Y si es que dice la gente que pasaba por ahí, significa que era un lugar por donde probablemente muy bien transitado. Y al ser bien transitado, significa que de acuerdo a la costumbre romana, acostumbraban a crucificar a la gente donde más pasaba la multitud, para que no solamente sea la muerte, sino la vergüenza de la persona que estaba siendo crucificado. La Biblia dice que fue crucificado en el lugar de la calavera o en el lugar del Gólgota. ¿Qué significa la calavera o el hueso de la cabeza? Pero no dice que fue una montaña. Tradicionalmente se cuenta o se muestra en fotos o en películas que fue una montaña o un monte. No dice que fue una montaña. Aparentemente fue una encrucijada de caminos. En un cruce de caminos, no sé de cuántos caminos, pero fue un cruce de caminos. Normalmente no se hace un cruce de caminos arriba de la montaña. Normalmente se hace un cruce de caminos en una planicie o en un valle. Algunas cosas que vemos en las películas no necesariamente son las cosas que la Biblia enseña. Una de las cosas que, por ejemplo, yo acostumbro decir es que cuando usted ve alguna película que se refiere a la Biblia,
En la mayoría de estas películas que hablan de la Biblia, usted ve que Israel es un desierto, Ujú. pero eso es lo que se ve hoy día, que Israel, la mayoría de Israel es un desierto. Pero en el tiempo bíblico, Israel no era un desierto. Israel en algunos lugares era una selva impenetrable. Tanto es así que cuando el pueblo que venía con Moisés y Josué fueron a inspeccionar la tierra, Israel, dice que los higos eran el tamaño de calabazas, las uvas eran gigantes, todo era gigante y hasta la gente era gigante por causa de la abundancia que había en la tierra. Cuando Dios les dijo que iban a ser llevados a una tierra que fluye leche y miel, eh, no, no es que les iba a llevar a un desierto, les iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que significa una tierra de abundancia. Así que si es que ustedes se ha convencido, se ha dejado engañar por causa de las películas, es bueno regresar a la Biblia para al regresar a la Biblia poder darse cuenta de la verdad y no creerle necesariamente a lo que dicen las películas, que algunas cosas pueden ser verdad comparado a la Biblia, pero otras cosas no. Ok, pensando en esto de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, quisiera tomar la frase, no saben lo que hacen. Y la frase no saben lo que hacen, ¿quiénes estaban ahí? Estaban ahí sacerdotes, estaban ahí el pueblo, estaban ahí algunos de sus discípulos o la gente que había venido con Jesús. Probablemente Gamaliel estaba ahí. Ah, no menciona, pero tal vez también Pablo estaba ahí. Aunque Pablo no menciona haber estado ahí. Pero algo que por ejemplo, la frase no saben lo que hacen, es cuando Dios se revela, cuando Jesucristo se revela a Pablo, le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta inmediata de Saulo es, ¿quién eres? Ujú. Saulo no tenía idea ¿A quién pertenece? a quién perseguía, ¿sí? Entonces, la otra cosa que quiero mencionar relativo a esta frase es los sacerdotes que murieron, los mismos que le crucificaron, la gente que gritó crucifícale, la gente que estaba ahí, a los pocos días o a los pocos años, muchos de ellos murieron. Solo podríamos imaginarnos que cuando ellos cerraron sus ojos aquí en la tierra por causa de la muerte y abrieron sus ojos allá y miraron al que crucificaron, muy Mm, probablemente Jesús se mostró con las manos y los pies mostrando los clavos de la cruz, diciendo, yo soy. Realmente ellos no sabían lo que hacían. No sé qué si tienes sorpresa. algo, Josué, Ujú. al respecto, amén. Ya, qué sorpresa, qué golpe tan duro. Y muchas veces nosotros también vamos años pensando en una forma. No solo el acontecimiento de cómo fue la crucifixión, pero venimos de diferentes religiones o variaciones del cristianismo y muchas veces pensamos una forma y después de años, alguien nos enseña que la Biblia dice así y de repente nos vemos, ¿qué? Me han estado mintiendo, Amén. me han estado engañando. Y imagínese que alguien muere, abre sus ojos en el cielo y ve realmente quién fue, quién es y cómo era. Y también quién más está ahí, que yo no esperaba que él esté ahí, que ella esté ahí, la sorpresa que viene. Um, Realmente no sabemos nada. Estamos aquí totalmente al dispuesto o
el gobierno, la escuela, la religión nos enseñan lo que ellos pueden, pero no sabemos. Por eso la Amén. Biblia es tan importante, porque nos da las instrucciones, nos dan las historias, quién es Jesús, quién es Dios, cómo actuar, cómo vivir. Y hoy día estamos celebrando la victoria, el principio de la victoria, de la promesa. Y Amén. especialmente las 7 palabras, tantas profecías se cumplieron en estas Amén. palabras. Y qué bendición tenerlos aquí, y queremos seguir caminando por las palabras para no perderlos, pero hay tanta enseñanza en cada acontecimiento. Amén. Gloria a Dios. Algo de lo que quisiera mostrar en Mateo 25, 27, 35, dice, el versículo 37 dice, este es Jesús, Rey de los judíos. Es lo que se escribió encima de la cruz, porque los romanos, cuando crucificaban a alguien, acostumbraban a escribir el motivo por el cual la persona estaba siendo crucificada. O, o más bien dicho, las culpas que le habían llevado a la muerte. Entonces, cuando Pilato escribe, este es Jesús, Rey de los judíos, el que murió tenía esta culpa, ser Rey de los judíos. Y solo eso encontraron. Ahora nosotros podemos ver, Rey de los judíos, podemos ver como ahora no solamente es Rey de los judíos, es Rey de reyes y Señor de señores. Y lo hermoso de esta frase, Rey de los judíos, lo hermoso es que en el mismo día, uno de los malhechores dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sabiendo que el Señor iba a regresar como rey. Dice, cuando vengas en tu reino, porque si es que no hubieran sabido, yo creo que a él le fue revelado directamente ahí en la cruz. A uno de los malhechores, le fue revelado directamente en la cruz. Este es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque el reino es suyo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y es un ejemplo precioso, que no importa a qué edad o en qué estado esté en su vida, el último día de la vida de este hombre se salvó. Se Amén. salvó. Cristo pudo salvar a alguien el último día, la última hora de su vida. Es la esperanza que tenemos, que no importa en qué estemos pasando, Cristo es la respuesta. Y no Amén. importa si te encuentras aún en el infierno mismo, comienza a orar y quién sabe, Dios puede salvar, Dios puede hacer milagros. Amén. Eso tiene mucho que ver con Zacarías capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante, cuando dice, meteré en el fuego a la tercera parte, cuando estoy mencionando una profecía que va a cumplirse en estos días, y no se asuste si es que nunca ha oído. La profecía de Zacarías capítulo 13, versículo 8, 9, 10, 11 y 12, habla de que 2/3 partes de la población mundial van a morir. Eso sería más o menos la cantidad de personas que viven en la China, en la India, en Irán, en Rusia y Japón. Ahora estoy hablando más o menos de eso porque es una colisión o coalición que han hecho estos países. No significa que ellos van a morir, pero más o menos esa cantidad. Algo como 5.000 millones de personas o 5 billones de personas. Entonces, lo que tú decías tiene que ver con esa profecía que el, el Señor dice, meteré en el fuego a esa tercera parte o a los que son de Dios. Y dice, Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y me parece, no dice de esta manera, dice, pero me parece oír y yo gritaré
pueblo mío. Y él gritará, Jehová es mi Dios. En la forma que dice en la Biblia es, yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pero me parece oír más bien un grito, porque él que es de Dios, donde quiera que esté, sigue siendo de Dios. El ladrón en la cruz era Amén. de Dios. Yeah. Y ahí estaba gritando, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Vamos a comentar respecto de la segunda palabra precisamente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos en Lucas 23, versículos 41 en adelante. Eh, Jesús le dice, perdón, el malhechor dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le contesta algo interesante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucha gente que piensa que los que, y hay una enseñanza de la iglesia tradicional que dice que cuando una persona muere se va a un purgatorio o se va a un lugar de espera. Otros dicen que cuando una persona muere se va a un lugar como de reposo, como de descanso, como a un lugar como le llaman limbo, a un lugar muerto, Dormir. dormido, desértico. Si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Alguna vez he comentado algunas veces respecto de que alguien me preguntó una vez, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Se va al juicio? ¿Espera hasta el fin de los tiempos? Y el Señor puso una contestación en mi boca que yo mismo me admiré. Y la contestación que Dios puso en mi boca en ese tiempo, ya son más de 10 años, es, no pasa absolutamente nada. El que está con Dios, sigue con Dios. Y el que está sin Dios, sigue sin Dios. Porque el que está muerto en pecados y apartado de Dios, seguirá apartado de Dios. La muerte no es que le va con una varita mágica de pronto llega al cielo, porque hay alguna religión que a todos los que mueren dice se fue al cielo. Mentira. El que muere va al lugar a donde ha sido establecido por su propia conducta, por su propia fe. Cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que el que muere en Cristo inmediatamente puede llegar a ver el rostro de Cristo Jesús. Josué. Esa es la esperanza que tenemos, esa promesa que Cristo dio a ese hombre. Hoy día estarás conmigo. Imagínese cualquier dolor que él hubiera estado sufriendo, no Cristo, pero los dos ladrones, el mismo dolor, la misma situación, pero solo uno buscó esa salvación. Y la Biblia dice que la salvación es algo que tenemos que perseguir, que ganar, que sostener, que no dejar que alguien venga y nos quite. Es un premio, es un regalo, es algo que Dios nos dio. Y esa esperanza es lo que tenemos hoy, que sí estaba muriendo, estaba sufriendo, pero la victoria, el grito que dio, hoy estarás conmigo. No creo que le dijo a voz bien baja, hoy estarás conmigo. No era un secreto. Cristo no quiso que sea un Me secreto. gusta eso. Aún en la cruz, Cristo estaba evangelizando, estaba Amén. predicando. El uno, imagínese estar afuera de la escena y solo poder escuchar, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Dios, el real, yo sé que tú me puedes salvar. Y una respuesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es una conversación común para alguien pena de muerte que está siendo torturado. No es conversación que alguien tiene en la última hora de su vida. Amén. Y por eso el centurión que vamos a hablar más después le dice, este sí
Este era alguien diferente. Amén. Amén. Quisiera recordar respecto de este mismo tema que estamos hablando, quisiera recordar que hubieron dos, Enoc y Elías, que dice que fueron traspuestos, que significa fueron llevados directamente allá al paraíso, al cielo, a la presencia de Dios, al trono de Dios. Cuando ellos fueron llevados, no significa que fueron llevados a un limbo, no fueron llevados a un purgatorio, no fueron llevados a un lugar de muerte, a un lugar solitario. Fueron llevados directamente a la presencia de Dios. Solamente que ellos fueron llevados en una transformación inmediata, tal como nosotros seremos transformados cuando Cristo venga a la resurrección. Pero ellos fueron llevados y están presentes allá. Amén. Entonces, cuando le dice hoy estarás conmigo es porque ese mismo día se fue a mirar el rostro de Cristo Jesús, no como el que estaba en la cruz, sino como el Verbo de Dios, el glorioso Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y en lo que tú acabas de mencionar del centurión, estaba mirando una cosa que es interesante notar. El centurión era romano, muy probablemente griego, porque muchos de los soldados romanos eran griegos, porque los romanos reclutaron a cualquiera que quisiera en un sentido hacer dinero como mercenarios. Entonces, los soldados romanos no necesariamente eran romanos, había muchos griegos o judíos o egipcios o turcos, que en ese tiempo era parte de Grecia. Entonces, entre la religión griega y la religión romana, ellos creían en dioses que descendían del Olimpo. Entonces, para ellos era fácil creer que uno de los hijos de los dioses había descendido. Y es por eso que cuando los griegos en la Biblia se quieren venir a hablar con Jesús, él dice no. Y cuando uno de los discípulos viene a donde Jesús, Jesús y le dice, hay unos griegos que quieren hablar contigo, es porque ellos sabían, según su propia religión, según su propia enseñanza, que podía de verdad ser un hijo de los dioses. Cuando el centurión mira a Cristo, le dice, realmente este era hijo de Dios. Yo creo que la traducción ahí no está bien hecha, porque muy probablemente dice, este realmente era un hijo de los dioses. Nosotros podemos ver en la historia algo relativo a esta historia en el libro de los Hechos, cuando toman a Bernabé y a Pablo y le dicen, estos son hijos de los dioses. Y les levantan y les adoran y les ofrecen sacrificio como que fueran dioses. Josué. Es interesante que hay dos religiones fuera del cristianismo que también reconocen a Jesús como personaje importante. Los musulmanes le ven como un profeta y los judíos en alguna forma le ven como alguien que tuvo algo que ver en la raza humana, en los acontecimientos de Dios mismo. Los griegos también sería bien fácil reconocer que Dios está entre nosotros. Y por eso la Biblia dice que si ven tu amor, reconocerán que vienen de mí. Y cuando Jesús le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso, el amor que él estaba dando a este ladrón en la cruz, reconoció el griego y dijo, ¿quién puede tener amor en esa situación? ¿Quién puede tener misericordia en esa situación? Solo alguien que viene de Dios. Amén. Y ese es el testimonio que nosotros debemos buscar, que la gente nos vea aún en momentos tan difíciles, pero pudiendo repartir ese amor de Dios. Y con eso aún los griegos nos verán y dirán, estos son
hijos de Dios. Qué precioso eso. Gloria a Dios. Vamos a pasar a comentar respecto de la tercera palabra. Dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Estoy en Juan capítulo 19, desde el versículo 25 en adelante. Y algo que siempre comentamos cuando hablamos de esto es que en la Biblia, ¿sabe? Dios conoce el futuro. Y al conocer el futuro, sabía que habían muchos que iban a poner a María, a levantarla a la altura de Dios. ¿Sabe usted que en la Biblia usted puede leer todo el Nuevo Testamento? Jesús nunca llamó a María madre. Aún en la cruz, cuando encomienda el cuidado de su madre a Juan, nunca dice, ¿por qué no le dijo, he ahí mi madre? Más bien le dijo, he ahí tu madre. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, donde Pablo habla de ser judío y donde Pablo habla de la familia de Jesús como hebreos. Y dice, 2 de Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Luego dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No es mi hermano, no es mi primo, no es mi hijo, no es mi cuñado, no es mi primo lejano, mi relativo. No, porque Jesús siempre es y será mi Señor. Y continúa en 2 de Corintios, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas es, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi gente? ¿De dónde vengo? Una enseñanza que Mardoqueo dio a Esther cuando Esther fue seleccionada para ir a palacio, es una enseñanza en el libro de los Salmos donde dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre para que desee el rey tu hermosura. Entonces, María tuvo que reconocer en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, usted puede leer, cuando dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Para María, Jesús era su Señor. Para María, Jesús era su Dios. Para María, Jesús era su Señor. Josué. Es, creo que a mí es importante reconocer que Jesús nunca le llamó a María madre, aunque biológicamente era la madre. Él vino de su vientre, pero como dices que Dios ya conocía qué iban a hacer con la imagen de María, que le iban a poner como madre de Jesús. Y es tan importante que reconozcamos que en el cielo no va a haber hermanos, hermanas, hijos, abuelos, bisabuelos. No van a haber eso. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importa de quién vienes. Lo que le importa a Dios es con quién vas a estar. Y vamos a estar con Dios. Y eso es lo único que importa. No hay, como se dice, nepotismo, que solo los judíos, por ser hijos, por ser la nación de Dios, se van a salvar. No, Jesús, el propósito mismo de Jesús fue abrir las puertas que no solo la familia de Dios se salve, pero todo el mundo. Con eso él refuerza esa enseñanza que no importa quién fue tu madre, quién fue tu padre, quién son tus hijos. Lo que importa es de a quién perteneces hoy. Amén. Algo interesante, estábamos viendo una película cristiana ayer y algo interesante de el protagonista de la película es que había tenido un padre muy malo y por causa de haber tenido un padre muy malo, él no quería tener hijos.
porque pensaba en cómo le golpeaba, le maltrataba, le hacía sangrar, le quemaba a su papá. Y algo precioso que él tuvo que aprender en esa lección de su vida es que ahora tiene otro padre, un verdadero padre, un padre que le ama, un padre que le cuida, un padre que vela por él en todo tiempo. Entonces, como ya no conocemos a nadie según la carne, es lindo conocer y entender que ahora tenemos una nueva familia. Tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama, que vela por nosotros, que nos ayuda, a quien podemos acudir y buscar en cualquier momento, sea en los momentos de alegría para gozarnos con Él y ser agradecidos con Él, sea en momentos de tristeza, de enfermedad, de angustia, para acudir a Él, como dice en el Salmo 23. Estoy ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 6, dice, Pablo está hablando del tiempo cuando se reunió con los discípulos y dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa porque Dios no hace acepción de personas. Está hablando de aquellos que vivieron y crecieron con Jesús. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero no termina esta historia aquí. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo era judío y muy probablemente podía haber llegado a ser sumo sacerdote si es que continuaba en la escuela de judíos. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la fe irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo habla de su reputación, de su nombre, de su familia, de su dinero, de su posición social y de su posición como judío. Pero echa todo a la basura por amor a Cristo Jesús. Una enseñanza muy grande que no importa quiénes somos, de dónde venimos, cuando hacemos la Santa Cena, a veces decimos, aquellos que participan de la Santa Cena y son dignos de participar, son aquellos que viven sin fronteras, sin color de piel, sin estado social, sin educación, sin nombre, o sea, que no les importa nada de eso, sino que aman a Dios con todo su corazón. Amén. Josué. El resumen de las calificaciones de Pablo. ¡Qué gran gasto de tiempo! Me gusta eso. ¿Cuántos años de trabajo, de estudio, cuántas horas de estudiar y aprender y leer y practicar? ¡Cuán gran gasto de tiempo! Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, toda nuestra esperanza en cosas que no valen la pena. Pablo nos enseña, todo eso es basura. Leemos en la Biblia que
vanidad de vanidades, todo eso es vanidad. Realmente lo que importa fue cuando Saulo conoció a Jesús. Y ese evento, ese único evento, le dirigió el resto de su vida a ser quien conocemos hoy y que nos ha dado tanta enseñanza. Amén. Realmente estaba muerto antes de conocer a Cristo. Aún con tanto estudio, tanto esfuerzo, tanta enseñanza, estaba muerto. Y solo cuando Jesús le abrió los ojos, pudo realmente comenzar a vivir. Amén. Volviendo en eso mismo lo que hablábamos de perdónales porque no saben lo que hacen. Pablo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Y el cambio de la vida de Pablo es como realmente como que recién hubiera nacido. Qué glorioso poder ver eso. Cuando Jeremías, a capítulo 31, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunas veces hemos comentado respecto de Moisés, que Moisés fue el que recibió la revelación o fue llevado o a quien Dios mostró la creación. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé, pero Moisés nos cuenta de la creación. Entonces, ahora podemos hablar de personas, de universitarios, de personas que tienen máster en esto y máster en aquello, ingeniería de una cosa, ingeniería de otra cosa, en astronomía, en lo que sea que se pueda llamar ingenierías y ciencias y conocimiento, podrían venir donde Moisés a discutirle y a decir, mira, Moisés, tú estás equivocado, porque las cosas no son así como dices que el Señor creó en esta manera y esa manera, como está escrito en el Génesis. Y Moisés podría contestarles, de lo que ustedes estudiaron y de lo que ustedes saben, yo no sé. Yo solo les cuento lo que vi. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente palabra. Estamos en Marcos capítulo 15, versículo 21. La palabra que normalmente se acostumbra a decir es, ¿por qué me has desamparado? O Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo que en lo que quisiera tomar en cuenta es algo que llamar a colación a alguien que mencionaste al principio, Josué, y es Simón de Cirene. Estoy en Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sabe por qué Marcos dice padre de Alejandro y de Rufo? Porque eran alguien conocidos. Para que a los que él estaba escribiendo, dice, Simón de Cirene, el que llevó la cruz, fue el papá de estos dos que están aquí. Y es algo lindo poder ver en la palabra de Dios cómo la Biblia no es algo que había una vez, no es un cuento de hadas. La Biblia es la que nos ha traído la historia de los tiempos a través de los tiempos. Y eso es glorioso, porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, más de 500 personas miraron a Cristo resucitado. Y esos fueron los que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, a dejarse crucificar por Cristo, a dejarse cortar la cabeza por Cristo, a dejarse llevar al Coliseo romano por Cristo, a ser perseguidos, muertos, apedreados, aserrados por Cristo Jesús, porque sabían en quién habían creído, sabían quién era su Dios, ellos sí sabían lo que hacían, no como los que crucificaron a Cristo. Y me conmueve esta frase
Dice, Simón de Cirene, el papá de Alejandro, el papá de Rufo. Gloria a Dios. Luego, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Jesús fue tomado preso más o menos como a la 1 de la mañana. El día viernes, al amanecer. Estuvo en la cárcel y en juicio más o menos por 4 horas, desde las 5 de la mañana hasta como las 8 de la mañana. Al apuro levantaron al gobernador. Imagínense, hoy día sería algo imposible hacer, porque las oficinas se abren a las 8, a las 9, a las 10, y si alguien va a juicio o quiere llevar a alguien a juicio, le hacen esperar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Ese juicio fue probablemente el más rápido de la historia y el más temprano de la historia. Despertaron al gobernador al apuro como a las 5 de la mañana. Se levantó la ciudad entera al apuro. Tenían miedo de que si es que no se hacía esto, iba a llegar la Pascua o iba a llegar el día sábado y era imposible para ellos crucificar a alguien el sábado. Tenían que dejarle libre, o el juicio podía alargarse demasiado y cualquier otra cosa podría haber venido en favor de Cristo Jesús y defenderle y no permitir que muera. Así que los sacerdotes estaban desesperadamente apurados para que Jesús fuera crucificado. Tanto es así que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, la tercera hora del día. En el versículo 33, estoy en Marcos 15, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Algo interesante que respecto a la profecía, hubieron 3 horas de tinieblas, no hubo sol, no sabemos tanto qué fue lo que pasó ahí. Las narraciones que nosotros recibimos fueron completamente a oscuras. Cuando Jesús murió, antes que Jesús muera, hubieron 3 horas de tinieblas en toda la tierra. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé. Un eclipse total por 3 horas y media. Es casi imposible que haya un eclipse total por tanto tiempo. Los eclipses que existen normalmente son parciales y son eclipses de minutos, porque la luna se para frente al sol y frente a la tierra, entonces se oscurece. Hay otro oscurecimiento del sol que nos habla la Biblia y que de acuerdo al estudio, hay una profecía donde la Biblia nos muestra que el sol se apagará 42 días completos. No sé cómo Dios lo va a hacer. La Biblia dice que un ángel se parará frente al sol. De parte de Dios es un ángel. De lo que probablemente veremos, no sé lo que veremos. Quizá veremos un cometa, un planeta, alguna cosa, no sé lo que veremos, pero serán 42 días de tinieblas donde se parará el sol, y la Biblia también dice que se parará el viento, porque si no hay sol, no hay viento. Cuando antes que Jesús muera, se oscureció el sol, se apagó el sol, y antes que Jesús regrese otra vez, también se apagará el sol. Ok, esto solamente como una acotación. Esto se refiere en la tercera palabra, ¿por qué me has desamparado? Se refiere a Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era parte de la profecía. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto también se refiere o nos lleva de regreso a la madrugada cuando Jesús estaba en el monte orando, y dice que su oración y su desesperación como hombre era tan grande que dice que su sudor parecían grandes gotas
de sangre sobre la piedra. Y no estaba caliente, estaba muy frío, era la madrugada. Y precisamente en este tiempo todavía es frío en Jerusalén, especialmente en la noche. ¿Por qué me has desamparado? Estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Hay un estudio que hicimos en la iglesia que se refiere a nos contaron. Este estudio que está también en YouTube, se refiere a que a veces decimos, Dios hizo milagros a tal persona, o Dios hizo milagros en la Biblia con tales y tales y tales personas, o con profetas, o con discípulos, o con siervos de Dios. O Dios hizo cosas grandes con otros, o con el pastor, o con el misionero, o con el evangelista. Pero Dios a mí no me oye. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por una situación donde que parece que Dios nos está completamente ignorando? Hay quienes dicen, ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá murió, o cuando mi papá murió, o cuando mi hijo murió, o cuando le robaron o le maltrataron a tal persona? Hay una frase o una historia que alguna vez me pasaron en el internet y me gustó mucho. Dios estaba en el mismo lugar donde Él estaba cuando Jesús estaba en la cruz. Él está con nosotros en la angustia, en la tribulación, en el dolor. Dos situaciones en la Biblia, o tres situaciones en la Biblia que me gusta mencionar respecto de esto es cuando José estaba preso en Egipto, injustamente, Dios estaba ahí con él. Cuando Jeremías estaba preso en el pozo, Dios estaba ahí con él. Cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios, Jesús mismo entró ahí a donde un viejito de 92 años, sucio, apestoso, mal vestido, sin bañarse, estaba preso, malnutrido. El Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a Dios. Amén. entró en ese lugar para decirle, Juan, yo estoy contigo. Dios no ha ignorado y no ignorará nunca el sufrimiento ni la angustia de aquellos que le aman y de aquellos que le buscan. Y en este caso, por causa de que Jesús fue humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, también fue levantado hasta lo sumo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Josué. Amén. ¿Por qué me has desamparado? Es una imagen bien intensa. Jesús en el Getsemaní pide a sus mejores amigos, oren conmigo, y se duermen. Y les levanta otra vez. Les dije que oren conmigo, ayúdenme. Voy a pasar algo bien duro, pero se quedaron dormidos. No le pudieron ayudarle a él. Antes de entrar a Jerusalén, también la Biblia nos cuenta que Jesús lloró. Jesús lloró por ese pueblo que no sabía lo que iba a pasar. No sabía cuánto iba a sufrir. No solo la gente, pero los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¿Cuántas generaciones ya han pasado desde Adán y Eva? Jesús estuvo ahí. En el principio fue el verbo y el verbo fuera con Dios y el verbo era Dios. Jesús siempre ha estado ahí. A veces cuando alguien le está contando de su problema,
su sufrimiento. Nunca vamos a poder entender hasta que nosotros pasemos lo mismo. Y cuando alguien le está chismeando de algo que alguien más está sufriendo y le respondo, ¿te ha pasado? ¿Cómo sabes tú cuánto estás sufriendo o en qué situación realmente está esa persona si no te ha pasado? Imagínese ahora, Jesús ha estado ahí en el sufrimiento de cada humano desde el principio, conociendo, viendo qué más están, cuánto estamos sufriendo sin Él. Y cuando Jesús estaba viendo a Jerusalén antes de entrar, Él lloró. Amén. Esta gente no saben lo que van a pasar. Yo sí sé lo que voy a pasar. Y pasó todo eso. Y la Biblia nos cuenta que Dios mismo le dejó por un momento. Pero Cristo dice que yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y esa es la Amén. promesa, esa es nuestra esperanza, que aunque Dios no, aunque se parezca que Dios no nos está escuchando o no está contestando, Amén. Cristo Jesús está ahí. Y una parte de la Biblia que quiero citar, Romanos 5, desde el 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. La cita que mencionaste de Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Podemos regresar a la palabra que no saben lo que hacen. Dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por cuanto hiciste eso, ahora tu casa será quedada desierta. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando y está llamando quizá a todos los y a muchos que nos ven o nos escuchan hoy? Y la emoción de la Semana Santa a muchos les pasa muy rápido. Y algo que he notado a través de los años aquí en Canadá es que las iglesias están llenas esta semana. Pero después de esta semana se abre la primavera y comienza el verano, entonces la gente corre a las playas o a los lugares de diversión que aquí en Canadá se abran el 20 de abril. Y las iglesias por el verano aquí quedan vacías, muchas iglesias. Y Jesucristo puede continuar diciendo, ¿cuántas veces quise cubrirte debajo de mis alas y no quisiste? Y corrías tras de los deseos de tu corazón y los deseos de tu carne, pero a mí no quisiste. Estamos ahora en la quinta palabra, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. La escritura está en el Salmo 69, dice, versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. La otra cita es el Salmo 42, el capítulo entero. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Estoy 42:2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 42 repite esta frase, ¿dónde está tu Dios? Y me injurian y me persiguen y me hablan y me insultan y me tratan mal y me dicen, si tú crees en Dios, ¿por qué no te sanas? Si tú crees en Dios, ¿por qué estás en tanto problema? Si tú crees en Dios, ¿por qué tienes deudas? Si tú crees en Dios y Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo tanto? Si tú crees en Dios y Dios es tu Padre, ¿por qué esto y por qué aquello? Y hay muchos cristianos que están en la situación de Job, a quienes Dios de alguna manera ha atribulado, quienes están pasando por un infierno en vida, quienes están en angustia y en tribulación, y la gente, en lugar de ser una esperanza, una ayuda, un sostén, una palabra de consuelo, lo que tienen para decir es, ¿dónde está tu Dios? Y le puedo contestar de la misma manera. Dios está en el mismo lugar donde Él estaba cuando Jesús estaba en la cruz. Pero podemos ver el resultado de que después de esa angustia y esa tribulación, Jesucristo recibió la gloria que nadie nunca recibirá como hombre, porque Él vino a vivir y a nacer como hombre y a morir como hombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando resucitemos y cuando seamos tomados, ya sea por muerte o por arrebatamiento o transformación cuando Cristo venga, los dolores de esta vida no significarán absolutamente nada. Hay una frase que me gusta mencionar al respecto de esto, es que cuando nosotros vivamos la eternidad, ¿sabe usted que la eternidad no se cuenta? Cuando estemos con Cristo, la Biblia dice que el tiempo será eliminado, no habrá tiempo. El tiempo fue dado para nosotros, para contar los días, las estaciones, los meses y los años, pero en Apocalipsis dice que el tiempo será quitado. Y cuando el tiempo sea quitado, llega la eternidad. ¿Por qué? Porque imagínense qué sería decir, ya estamos aquí 100 millones de años, 995 con poco y unos meses. Qué locura contar la eternidad. Pero es algo glorioso. Déjame decirte, hermano, que si tú crees en Cristo Jesús y Él es tu esperanza, podrás gastar la eternidad delante de Dios y en su gloria. Pero si es que no crees en Cristo Jesús, hay un infierno que también es eternidad. Así que cuando te digan, ¿dónde está tu Dios? ¡Gózate! Estás pasando por las mismas que Jesucristo pasó. Josué. Amén. Ah, tengo sed. Tengo sed. En Juan capítulo 4, Jesús habla con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Jesucristo estaba en la cruz. ¿A quién le importa comer cuando está muriendo? ¿A quién le importa tomar en medio de esa angustia? Y yo mismo he pasado tribulaciones bien fuertes. Y la primera cosa que ya no me importa es la comida. ¿Cómo puedo disfrutar de un beefsteak si no hay dinero en el banco? Si estoy sufriendo en mi cuerpo o algo, si hay una relación que se está rompiendo, no puedo disfrutar de la comida.
no puedo disfrutar de tomar algo, no puedo disfrutar aún de las cosas que estén pasando, que son entretenimiento, ya se pierden el sabor en medio de la tribulación. Y Jesús, algo casi cómico, está a punto de morir y les pide, ¿pueden darme un vaso de agua? Yo creo que fue una referencia a esto lo que pasó, que no importa en qué estés pasando, te pueden seguir dando agua y no va a resolver nada. No va a resolver nada, porque lo que importa en la vida no es lo físico, pero es lo que Jesús promete aquí a la mujer samaritana: no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, aquí está la Gloria a Dios. promesa, para la vida eterna. Le estoy pidiendo agua, pero no es para mí, es para que ustedes se recuerden de la historia, que yo puedo darles vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estamos en la sexta palabra ahora. Consumado es. La cita tenemos en Juan capítulo 19, desde el versículo 30 en adelante. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo entregado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, es la Pascua de los judíos, el Passover, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Este último versículo habla Juan mismo, diciendo, yo estaba ahí. Alguna cosa que quiero notar aquí, no solamente respecto de la palabra, sino respecto de la muerte misma de Jesús. Jesús estaba colgado en la cruz, colgado de los brazos. Alguna vez hicimos un drama y me parece que tú mismo, Josué, estabas ahí colgado. Y la posición es dolorosa y molestosa. No vale respirar, es difícil respirar, el peso del cuerpo molesta. Y cuando el soldado romano le abre el costado con una lanza, el propósito no era solamente herir el estómago, sino el propósito era atravesar el corazón con la lanza. Porque Jesús estaba colgado arriba. Entonces la lanza tenía que ser clavada desde abajo, en el costado, en el lugar del vaso y en el lugar del corazón, para asegurarse de que Jesús, o en ese caso, de que el muerto estuviera verdaderamente muerto. Y dice que salió agua y sangre de su costado. Hay algunos que por su ignorancia, como dice la primera palabra, no saben lo que hacen y no saben lo que dicen. Hay algunos que dicen que Jesús probablemente no murió, sino que quedó en un estado que algunos quedan, que es como semi muerto. Que hay algunos que pierden completamente el latido del corazón y luego pues su corazón comienza a latir de nuevo después de unas horas. Sí, han habido casos así, pero ¿cuántos de ellos no tenían sangre y agua? ¿Sí ve la diferencia? Cuando Jesús murió, estaba
completamente muerto, sin sangre. Recuerdo a mi padre cuando él murió. Probablemente algunos de mi familia están viendo también ahora en YouTube. Él murió con cáncer en el año 82. Y la ciencia, tratando de salvar su vida, experimentaron todo lo que pudieron en él. Le operaron una y otra vez. Tuvo varias operaciones en menos de 3 meses. La noche anterior, él habló con el hombre que estaba al lado de él en su cuarto y le habló de Cristo, le predicó y le dijo: a usted todavía le queda tiempo, pero yo me voy mañana. El Señor me dijo que mañana me va a venir a llevar. Al amanecer se puso bien mal y los doctores al ver que estaba mal, le trataron de ayudar para revivirle. Y descubrieron que su corazón estaba muy débil y no estaba bombeando sangre. Clavaron una jeringa o una sonda en la yugular de él. Y la yugular, que es la vena en el cuello que lleva mayor sangre al cerebro, es la vena más gruesa, casi no tenía sangre. Y mi padre falleció. Cuando la sangre no circula, una persona se muere, porque la Biblia nos enseña que la vida del cuerpo está en la sangre. Jesús perdió su sangre. Y cuando él murió, estaba completamente muerto. Y el hecho de que Jesús haya resucitado es solamente porque él dice: yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús llegó a los infiernos, o al infierno, él llegó para cumplir lo que está escrito en Apocalipsis, a decirle al diablo: dame la llave. Ahora yo soy el dueño de todo, dueño del infierno y del Hades. Y Jesús es el dueño también del libro de la vida. Así que si tú estás con Cristo Jesús y tu nombre está escrito en el libro de la vida, no importa dónde estés, cuando eres de Dios, eres de Dios. Y en esta palabra que dice consumado es porque Jesús cuenta otra parábola, otra historia, y dice: cuando alguien se pone a construir una casa, si no cuenta todos los ladrillos para terminar de construirla, la gente se va a reír de él. Pero Dios ha contado todos los ladrillos para salvarte a ti. Y Él ha completado su obra en la cruz del Calvario. Y cuando dice aquí consumado es, significa que no hay nada más que hacer sino venir a los pies de Cristo Jesús, venir a la cruz del Calvario, creer en Él y recibir por gracia esta salvación gloriosa que Cristo nos regaló a través de su sangre. Josué. Realmente cuando Jesús dijo eso, consumado es, hay tanta enseñanza ahí. No era solo consumado es el final de su vida, pero el propósito mismo de Dios fue ahí. Ahí fue, en la cruz, dio su vida y, como dices, bajó al infierno, cogió la llave y completó la promesa. El propósito de su vida fue morir en la cruz.
Por eso no Amén. sabemos qué día es Navidad. No tenemos Amén. un día que cuándo nació, porque eso no importa. Amén. Lo que importa es cuándo murió. Y es esa palabra para los que no creen que murió. Hasta él dijo, ok, aquí está, aquí ha terminado, ya me voy a morir, no hay nada más que hacer en mi vida. Murió. Y el soldado mismo que no le rompió las piernas, qué mal soldado, le dio una orden el capitán y no le voy a romper las piernas. Ya está muerto, ya no hay nada más que hacer. No importa si le rompo las piernas o no, ya está muerto, ya se ha acabado su vida. Y con eso Jesús, el milagro más grande, que sin tener sangre resucita. El milagro de Dios está ahí. El milagro, la promesa para nosotros que no importa en qué situación estemos, le ha pasado. A Sí, ya. Jesús, ¿qué peor puede pasar a alguien? Especialmente a alguien que se humilló tanto para tener que sufrir para nosotros, sin mancha, sufriendo por nuestros pecados. Ya se ha Amén. terminado. No hay más que esperar en la historia. Por la misericordia de Dios, el juicio de Dios no ha llegado a la humanidad todavía. Estamos en pausa. Desde ese momento cuando Jesús murió en la cruz, no hay nada más que tiene que pasar que Dios está esperando que pase. Él puede venir hoy día, mañana, Amén. el próximo Amén. año. Es por la misericordia de Dios que está permitiendo que más gente lleguen a Amén. la salvación. Aunque ya el propósito está consumado, está completado, está terminado, Dios tiene las puertas abiertas y nosotros tenemos la oportunidad de entrar, que todos corran a las puertas, entren porque se Amén. están cerrando las puertas, porque Amén. ya el propósito de Jesucristo ya fue terminado. Amén. Amén. Tenemos la última palabra. Vamos a terminar en unos minutos. Estoy en Lucas capítulo 23. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este es justo. En otro lugar, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿En manos de quién quieres que termine tu vida? Porque hay personas en las que ponen su confianza en cualquier cosa, en el dinero, en el doctor, en la medicina, en la ciencia, en cualquier otra cosa, y se preparan para la vida en este mundo como que fueran a vivir cientos de años. Ujú. Se dice que muchos de los ricos en estos días, se menciona bastante a Bill Gates, pero hay muchos de los ricos en estos días que pagan a jóvenes para de cuando en cuando, cada 2, 3 meses, hacerse transfusión de sangre con los jóvenes para tener una sangre joven en sus cuerpos. Y escogen a estos jóvenes que no tomen, que no fumen, que no tengan vicios, que no sean, que no tengan, que no usen drogas, y les pagan mucho dinero para tener siempre sangre nueva. Y están confiando en que van a vivir muchos años y están gastando mucho dinero y gastando bastantísimo para vivir muchos años. Y en la ciencia, vi un documental hace un par de días donde decían que la ciencia está preparada ahora para construir cualquier miembro de nuestro cuerpo que necesitemos. Si usted necesita un riñón, pueden coger su ADN y hacer que su riñón crezca en el laboratorio, o su hígado o su corazón crezca en el laboratorio. El documental decía, ahora podemos tener vida eterna aquí en la tierra. ¿Sabe usted que la muerte es misericordia de Dios?
Quizá hay miembros que se pueden reconstruir. Pero imagínense si es que Adán todavía estuviera vivo, o si es que muchos de las personas que hablan la historia estuvieran todavía vivos, personas sin ojos, o sin piernas, o sin brazos, o en enfermedad perpetua, o en dolores perpetuos. Acuérdese que hay muchos que quisieran la muerte y ruegan la muerte. La Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, muchos desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. La muerte es misericordia de Dios. Pero cuando llegues allá, ¿dónde quieres estar tú? Hay quienes quieren estar en un cementerio lujoso. Hay quienes que compran un mausoleo o un lugar especial para que sean enterrados. Hablando de mi familia, mi abuelo se hizo tan religioso en su tiempo que compró un nicho para la eternidad debajo de la segunda iglesia más grande en su ciudad, en Ambato. Y está está ahí hasta ahora. Lamentablemente no le he podido ir a visitar en los últimos 50 años. Pero mi abuelo está ahí, debajo del altar de la iglesia. ¿Es eso lo que quieres para el resto de tu vida en la eternidad? Realmente no hay nada mejor que entregarse en las manos de Dios. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomienda todo lo que tienes, todo lo que puedes ser, todos tus sueños, tus alegrías, tus angustias, tus problemas, tu vida, tu familia. Encomiéndalo en las manos de aquel que todo lo puede. Josué. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para mí es una frase de surrender. Amén. Es una, ¿cómo se dice en español? Entrega total. Entrega total. Ya he peleado la batalla, ya he sufrido, ya he trabajado, ya me he esforzado, he llegado al final y ahora, Dios, es tu turno. Dios, yo me imagino el, el gozo y también la paz de Jesús, sabiendo que en unas horas voy a regresar a mi gloria. En unas horas Amén. voy a escapar de este cuerpo que apesta, que es débil, que es frágil, frágil, que se ensucia, este cuerpo que no es nada. En unas horas ya estoy, voy a llegar, voy a verte otra vez, Dios Padre, voy a tener Amén. el poder, voy a regresar a mi gloria donde tú me pusiste. No solo es un entrego total de ya me voy a morir, pobrecito, ya hemos perdido. No, es gracias, Amén. Señor, te doy mi vida, te doy mi espíritu y ahora levántame a donde tú me tenías al principio. El Amén. propósito Juan mismo de 17. Jesús. Para mí, no solamente es el sufrimiento, pero la victoria tan grande. Amén. Jesús mismo hablando al Dios creador, 30 y más años estuve sufriendo en este cuerpo, humillado, y ahora voy a regresar a ti. Tómame, llévame, Amén. Amén. llévame a tu altar, llévame a tu gloria, llévame ahora. Te doy mi espíritu y no hay nada más que me falta más que Amén. estar y regresar a ti. Eso Amén. para mí es algo bien glorioso que Jesús exclame al final, Padre, ahí está, te entrego mi espíritu, regrésame a la gloria. Voy a leer una parte
de la Biblia, parte del Salmo 91, y luego vamos a orar, el tiempo se ha corrido. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Padre Santo, gracias por este tiempo lindo que tú nos has regalado. Gracias porque tú estás aquí, en el lugar donde cada uno nos está mirando y donde tú estás derramando salvación y bendición alrededor del mundo en este momento. Pedimos, Padre Santo, por aquellos que nos están escuchando o mirando, que tú, Señor, derrames salvación sobre ellos y sus familias para la gloria de tu nombre. Y que tú seas, Señor, rompiendo toda cadena y por tu palabra seas sanando enfermos, liberando y cambiando las situaciones en las que estamos atravesando en la vida. Porque ¿a quién iremos, Señor, si no es a ti? Esto que hemos hecho lo hacemos para la gloria de tu nombre. Y cada reunión, Señor, es para la gloria de tu nombre. Lo creemos, lo recibimos, te damos alabanza, gloria y honra. Y te somos agradecidos, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos, para los que nos están mirando, tenemos nuestros servicios en Facebook Live o en vivo. Y para los que nos han mirado en YouTube, les invitamos a ver los otros servicios que hemos tenido. Están muchos ahí, especialmente los que les recomendamos son los de febrero del 2022, cuando hablamos de los mandamientos. Y si es que no se puede conectar, contáctenos, ya sea por YouTube o ya sea por Facebook. Vamos a estar también transmitiendo en el futuro muy cercano por Instagram. Así que manténgase en contacto con nosotros. Para nosotros es una bendición y una alegría grande poder recibir sus comentarios y saber que de alguna manera estamos bendiciendo a alguien. Que Dios le bendiga y sea bendiciendo su vida y su familia